Y pues les estaba comentando lo que estaba pasando entre Estados Unidos y Colombia después de esta desertificación condicionada pues que tuvimos acá en el país por parte de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Pues ayer tuvimos un pronunciamiento del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos acá en Colombia que dice: mire, señor presidente, usted tiene que extraditar a todas las personas que estamos pidiendo por tema de narcotráfico sin excepciones. Esto se une a lo que está sucediendo, por ejemplo, con el despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe y al cruce de pronunciamientos entre unos y otros. Anoche justamente tuvimos la locución del presidente Petro. El presidente Petro le respondió, le dijo pues que eso era básicamente una grosería, una injusticia, el tema de la desertificación, y pues él puso las cifras de lo que se ha logrado en Colombia en este tema. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo podemos entender esta fricción que parece estar subiendo, profesora Borda? La saludo por ahí derecho, entre Estados Unidos. Ustedes conocen a Sandra Borda, profesora, investigadora de la Universidad de los Andes, experta en relaciones internacionales y creo que una de las personas que más sabe de estos temas. ¿Qué hay detrás de esta subida de tensión entre ambos países? Buenos días. Hola Jennifer, muy buenos días. Pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos está buscando enviar un mensaje acerca de la nueva forma en la que quiere que se enfrente el tema de las drogas ilícitas y del crimen organizado en América Latina. Creo que después de una administración como la administración Biden, que empezó tratando de hacer un esfuerzo por revisar qué parte de la lucha contra las drogas estaba funcionando, que empezó con algunos demócratas en la Cámara de Representantes reconociendo que el Plan Colombia había sido un éxito en materia de empujar al país hacia el proceso de paz con las FARC, pero no había funcionado tan bien en materia antinarcóticos. Después de todos esos ires y venires, ahora estamos con una administración que tiene muy pocas dudas acerca de la versión militarista, criminalizada, securitizada del problema de las drogas, que es tal vez la versión más vieja y más tradicional de esa guerra que conocemos, y está tratando de mandar el mensaje, como ustedes ciertamente lo señalan, no solamente a Colombia, sino también a Venezuela y a los países involucrados, diciendo, bueno, ya no vamos a revisar más, no vamos a insistir en revisar qué puede estar funcionando y qué no puede estar funcionando. La lucha tiene que ser frontal, tiene que ser comprometida, tiene que ser directa, y de ahí que ese despliegue que tienen en el Caribe esté actuando de la forma en la que lo hemos visto actuar en las últimas semanas, y de ahí también que el mensaje que le estén mandando a Colombia y particularmente a la administración Petro es justamente que no quieren tibiezas en el compromiso de la guerra contra las drogas, sino quieren un compromiso total y absoluto, sin ningún tipo de restricciones y sin ningún tipo de dudas. Y eso obviamente se enfrenta a un escenario que es un poco raro, por decirlo menos, en Colombia, en donde tenemos un gobierno que no parece tener un discurso claro y articulado alrededor de cómo quiere pelear esa guerra contra las drogas, porque los hemos escuchado siendo revisionistas, diciendo hay partes de esto de las cuales no estamos convencidos. El presidente constantemente dice que lo de la erradicación no le suena, pero simultáneamente a veces invoca la utilización del glifosato, a veces parece más y a veces parece menos convencido. Antes de la certificación, todo lo que estaban haciendo era tratando de convencer a Estados Unidos de que el compromiso era frontal y directo, que estaban comprometidos con absolutamente todos los frentes de la guerra contra las drogas, y después de que se da el proceso de desertificación, entonces lo que estamos oyendo es a un presidente totalmente escéptico de esa guerra y totalmente escéptico de las condiciones que está imponiendo Estados Unidos para entregar la cooperación que nos entregan. De la misma forma, antes de la certificación oímos que el 60% de los recursos que se estaban invirtiendo en la guerra contra las drogas en Colombia eran provenientes de Estados Unidos. Eso fueron declaraciones del ministro de Defensa, y que por tanto teníamos que luchar al máximo por lograr esa certificación. Y después de la certificación, el ministro de Interior nos dice que esos son chichiguas, que lo que nos está dando Estados Unidos es muy poquito y que eso no merece el esfuerzo. Entonces, creo que esa contradicción es lo que confunde mucho y lo que hace muy difícil la conversación con Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo lo recibe Estados Unidos? Porque usted tiene
tiene razón. De hecho, anoche en esta alocución, pues el presidente volvió a su postura inicial cuando era senador con respecto al glifosato. Decía, no vamos a envenenar nuestros ríos, nuestros campesinos, esto está prohibido por la Constitución, no lo vamos a, por la Constitución o por la Corte Constitucional, no lo vamos a hacer, pero antes de la decisión de Estados Unidos, pues incluso acá lo conversamos, se tocó el tema de volver a hacer estas... aspersiones aéreas con glifosato. Entonces tenemos como dos posiciones con respecto digamos, a este tema específicamente. En Estados Unidos, ¿cómo se ve esta doble posición? Sí. Y podríamos entonces perder ese waiver, ese waiver que nos dan en esta certificación o desertificación condicionada. No, yo no creo que el waiver se vaya a perder, claro, y esa ya es una decisión tomada. Digamos, si uno lee el texto de la decisión, ellos dejan claro que el waiver está siendo otorgado por intereses nacionales de ellos, ¿no? Porque saben perfectamente que cerrar el grifo de la cooperación en materia de la lucha contra las drogas implicaría no un avance, sino un retroceso de los esfuerzos colombianos, un retroceso aún mayor de los esfuerzos colombianos en la guerra contra las drogas, y eso de ninguna forma les conviene. Ellos lo que hacen es dejar la puerta abierta para que si el gobierno toma la decisión en este año que resta de comprometerse más seriamente con esos criterios que ellos tienen definidos en la ley y con los criterios que ha mencionado el agregado McNamara, entonces existe la posibilidad de que se revise la medida y existe la posibilidad de que se otorgue la certificación. Ahora, para ser honesta, después de haber escuchado al presidente los 2 últimos días reaccionar frente a la medida de Estados Unidos, yo no creo que estemos caminando en esa dirección. Sí, las declaraciones del presidente desde ningún punto de vista son declaraciones que le den a uno señas de que nos estamos acercando, de que vamos a mirar a ver si logramos cumplir con cosas, todo lo contrario. Él lo que está diciendo es: no quiero armas de Estados Unidos, no estoy convencido de la erradicación forzada, no estoy convencido de la extradición, no estoy convencido de nada. Entonces, creo que lo que está haciendo Petro es una movida muy política que creo que todos sabíamos que iba a hacer, y es hacer uso de la decisión de la desertificación para hacer política interna, para activar el discurso nacionalista, para activar el discurso anti-Estados Unidos, para denunciar el unilateralismo de la medida y para desengancharse entonces del compromiso. Ahora, yo creo que la gente también tiene que entender que esta medida, ciertamente podemos estar todos de acuerdo, es una medida muy antipática, pero es una medida que establece la ley de Estados Unidos, porque Estados Unidos provee de esta cantidad de recursos para pelear la lucha contra las drogas y tiene que asegurarse de alguna forma que esos recursos estén siendo invertidos en lo que ellos están pensando deben ser invertidos. Profesora. Si a nosotros no nos gusta eso, pues tendríamos que pensar en una forma nueva de abordar el problema y en una nueva forma de financiarlo. Sí, profesora Borda, claro, y esa victimización de ser perseguido por los Estados Unidos, y más como cuando se les nombra con nombre propio, pues eso les sirve electoralmente. Pero yo quisiera insistir en el punto de si esto también es un mensaje. Claro, digamos, el titular es, claro, la lucha contra las drogas, pero si lo podemos mirar también como un mensaje a la región con respecto a Maduro, y lo digo por la posición que ha tenido el presidente Gustavo Petro frente a Nicolás Maduro, de no rechazar de frente el régimen, digamos, esta posición que es una posición ambigua, por no decir casi que a favor de Maduro. ¿No es esta digamos, un mensaje para la región a decir: miren, los que no sean claros en rechazar y en darle la espalda a Nicolás Maduro, pues también los vamos a apretar? Sí y no, porque, digamos, la certificación es una herramienta que no le aplica a una muy buena parte de los países latinoamericanos todavía, ¿no? Porque está dedicada única y exclusivamente a aquellos países que tienen cooperación y que tienen ayuda militar estadounidense para pelear contra eso. Entonces hay muchos de ellos que todavía no son objeto de eso. Pero ciertamente yo creo que uno puede pensar en 2 tipos de análisis que no son del todo excluyentes. Uno es, uno va en dirección de lo que estás diciendo, Ana Cristina, y es tal vez lo que están haciendo acá es presionar al gobierno colombiano con el tema de las drogas para lograr ocuparlo con ese tema y que tenga menos ancho de banda para estar pensando en lo que está sucediendo con el tema venezolano, y para que el tema el predominante en la agenda con Estados Unidos sea el de la lucha contra las drogas y no pase por lo de Venezuela.
La segunda línea de análisis, que tal vez se contradice un poco con la primera, es que tal vez esto pueda ser un poco un error estratégico por parte de Estados Unidos, porque lo que sucede cuando presionas tanto a un gobierno como el gobierno de Petro, y además conociendo la personalidad del presidente, lo que resulta de eso es como psicología inversa con los niños. Lo que resulta de eso es que no lo estás empujando a que se inscriba más en la guerra contra las drogas, sino que se inscriba menos y a que se aparte más del gobierno estadounidense, a que sea más crítico, y eso solamente le sirve a Maduro. ¿Sí? El que Petro se distancie más y utilice más ese discurso en contra de Estados Unidos solamente lo distancia de Estados Unidos y lo acerca a Venezuela, y eso para Estados Unidos es un riesgo grande, porque que se regionalice la tensión que ellos tienen en este momento con Venezuela es ciertamente un resultado que no están esperando y que no quieren. Pero esa regionalización, ¿usted ve que va cómo, profesora Borda? Porque cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasó en la CELAC, pues uno ve que los otros países no le copiaron a Gustavo Petro. De hecho, sacaron un comunicado diciendo, mire, este borrador que publicó el presidente Petro, pues nosotros no lo firmamos, y ahí como que siento que se desbarató un poco este bloque que estaba queriendo generar Gustavo Petro para hacer, digamos, frente a una respuesta al despliegue militar de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Sí, de acuerdo, pero fíjate cómo han pasado un montón de cosas en el Caribe que son tremendamente llamativas. En la última semana llegaron flotas provenientes de Francia y de Holanda al Caribe, por cuenta de que Francia y Holanda tienen islas en el Caribe, ¿no? Estamos hablando de Martinica en el caso de Francia, estamos hablando de Curazao en el caso de Holanda, y básicamente lo que están haciendo los europeos es también mandar algunas de sus flotas como para mandar el mensaje de, hey, esto no es como que ahora se van a adueñar ustedes del Caribe y van a utilizar el tema de la guerra contra las drogas para adueñarse militarmente de la dinámica del Caribe. Entonces están mandando un mensaje que yo creo que ciertamente no es a favor del gobierno de Venezuela, pero sí es un mensaje de ponerle un poco de talanquera al despliegue de poder militar de Estados Unidos en el Caribe. Y si observas declaraciones como las de Bukele o las de Milei, pues están acercándose a la posición de Estados Unidos, han aprobado la idea de combatir las drogas de esa forma, y hay otros gobiernos que son mucho más críticos de lo que se está haciendo ahí, pero no están siendo tan vocales. Entonces, en la medida en la que pasa el tiempo, se van a ir reorganizando y realineando las fuerzas, y el tiempo está jugando es en contra de Estados Unidos, porque ya los que se iban a aliar con Estados Unidos en esta tarea ya se aliaron, que son los sospechosos. Lo que va a pasar es que el resto del mundo, en la medida en que note que esto se consolide, se va a empezar a organizar para tratar de ponerle un poco de freno. A ver, profesora Borda, le quiero hacer una pregunta en base a lo que usted estaba comentando. ¿Usted ve a Estados Unidos atacando directamente a Venezuela? No invadiendo, atacando. No, desembarco, atacando. O sea, no desembarco por tierra. No invasión, sino objetivos definidos dentro del territorio venezolano. Yo no descartaría eso. A mí me parece que el tipo de fuerza que tienen desplegada en el Caribe da para hacer eso que algunos denominan como ataques quirúrgicos particulares, pero se les está empezando a cerrar la ventana de oportunidad, justamente por el argumento que estaba exponiendo antes. En la medida en que pase el tiempo, van a tener mucho menos espacio para tomar decisiones de esa naturaleza, y seguramente ya no les va a quedar la opción sino de hacer lo que han venido haciendo con estos supuestos barcos cargados de drogas, lanchas rápidas, porque eso ni siquiera son barcos, que han venido atacando durante las 2 últimas semanas. Una vez acumulen la suficiente cantidad, lo que creo que ellos tienen en la cabeza es mandar un mensaje disuasivo de que el Caribe ya no es una opción para hacer ese tipo de tráfico, y lo que va a terminar pasando es que se va a reducir mientras ellos estén ahí, pero como ese tipo de despliegue es tan caro, no se van a poder quedar mucho tiempo, y cuando se vayan vamos a retornar al escenario previo a todo esto. Entonces, creo que la medida es mucho más performativa, es más un despliegue de fuerza, una mostrada de músculo, si uno quiere, de Estados Unidos, tanto frente a la región como potencia y frente al tema del combate contra las drogas, enviando, como decía al comienzo, el mensaje de que lo que ellos quieren es una lucha muchísimo más frontal y mucho más comprometida. No digo más eficiente, ¿no? Porque claramente eso no es eficiente, pero eso es lo que busca.
Claro, y volviendo a Colombia, profesora Sandra Borda, ¿usted ve a el gobierno de Donald Trump interviniendo en el proceso electoral del país el próximo año, inclinado hacia alguno de los candidatos? Pues mira, ellos han cambiado mucho durante la última administración, porque Estados Unidos antes intervenía para promover la democracia, ¿no? Entonces, fuera eso fachada o fuera real, digamos que la intervención estaba disfrazada de una cuestión de principios. Eso ha cambiado mucho con esta segunda administración Trump, porque si uno ve los ejercicios de intervención en política doméstica en Brasil y Colombia alrededor de los procesos judiciales en contra de Bolsonaro y del expresidente Uribe, lo que uno percibe es que ya no están detrás de la intervención por cuestión de principios, sino que están defendiendo a aquellas personas o aquellas fuerzas políticas que ellos consideran son compatibles o que le tienen alguna simpatía. Entonces, después de ver esas dos cosas, yo creo vamos a oír declaraciones, y las vamos a oír sobre todo porque el secretario de Estado, Marco Rubio, es una persona muy cercana a Colombia, muy cercana al centro democrático además, y con unas preferencias políticas e ideológicas tremendamente definidas en el caso de nosotros. Entonces, no creo que vayan a intervenir directamente con ningún tipo de estrategia particular, pero sí siento que van a hablar mucho. Pero esto que está sucediendo, esta presión, yo sé que usted lo ha enfocado mucho, profesora Borda, en el tema de la lucha contra las drogas y en esta idea que tiene la administración de Donald Trump de luchar contra este delito, pero de una u otra forma, muchas personas con las que hemos hablado aquí, incluso Luis González, que trabajó con Joe Biden, Juan González dijo que de una u otra forma esto generaba pues una presión electoral o política. Entonces, esto que está sucediendo con Marco Rubio a la cabeza como secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿ya no está haciendo una presión política casi que electoral en nuestro país? Ese es un buen punto, es posible, pero yo invitaría a que le echaran una mirada a la transformación que ha tenido la opinión pública colombiana desde el comienzo de esta segunda administración Trump frente a Estados Unidos. Colombia era probablemente el único país de la región en donde tener un sobresalto o tener una crisis en materia de la relación bilateral con Estados Unidos era una cosa que le preocupaba a todo el mundo y nadie lo quería. Asegurarse de tener una relación fluida era una cosa que le preocupaba no solamente a los empresarios, sino a la opinión pública, porque tradicionalmente habíamos tenido una opinión pública pro-estadounidense. Eso cambió en los 2 últimos años. Eso lo muestran algunas de las encuestas de Invamer y un estudio de opinión pública que hizo Bloomberg en Colombia. La opinión pública colombiana está desencantada de Estados Unidos. Y hay una pregunta concreta en la que se le dice a la gente, bueno, usted siente que hay otras potencias que probablemente sería una mejor idea tener relaciones con ellas o acercarnos más, y la gente, por ejemplo, está empezando a decir, yo prefiero acercarme a China. Entonces, con una opinión pública así de cambiante, yo no estoy muy segura de que la presión de Estados Unidos vaya a producir un resultado electoral como el que ellos están esperando. Al contrario, creo que se pueden estar dando un tiro en el pie. Pues, profesora Borda, gracias por sus explicaciones y su análisis. Pues nos parece muy valioso, sobre todo con todo lo que está sucediendo entre ambos países, entre Estados Unidos y Colombia. Feliz día para usted. Lo mismo para ustedes, un saludo. Y lo hablábamos aquí, Lucas, acuérdese que lo tocamos acá en este programa hace unos días cuando decíamos, ok, está Estados Unidos, que tiene este mecanismo que muchos califican de arcaico o de que realmente no funciona bien para la lucha contra las drogas, pero claro, hay otros países u otros bloques que están diciendo, yo creo que hay unas nuevas formas de comprender la nueva geopolítica mundial, ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, estábamos hablando de los BRICS, por ejemplo, que es este bloque importante donde está China, Rusia, India, que pueden de una u otra manera llenar estos vacíos de, por ejemplo, lo que era antes Estados Unidos, que era pues un país más hegemónico, pero ahora que podemos hablar de de la multipolaridad. Y es que acuérdese usted, yo le ponía como ejemplo China y su franja y la ruta, que es este programa donde creo que hay 80 o 100 países del mundo donde pues se unen a este programa y empiezan a desarrollarse proyectos de infraestructura, bastantes proyectos a nivel mundial. Y acuérdese también que, por ejemplo, con los BRICS, Donald Trump anunció incluso un arancel
del 10% a los países que se alineen con las políticas de los BRICS, que acuérdese que esto es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ya se ha ido ampliando. De hecho, Colombia pues presentó una solicitud para unirse a este bloque a través de Luis Ignacio Lula da Silva. Al banco, ¿no? De momento, acuérdese que está el banco de los BRICS, claro. que es el nuevo banco una del cosa desarrollo. son los socios fundadores, que son esos que usted menciona, que Sí. ahí están las létricas de cada uno de los países, esos son los fundadores. Pero hay un banco donde cada vez llegan más países y que Pero quieren acuérdese hacer que esto parte de él. los 5 países, los BRICS, se ampliaron desde el año pasado. Y aquí también está Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. Y hay varios países que han querido entrar. De hecho, Argentina iba a entrar justo Hasta que llegó antes Milei. del gobierno de Javier Milei. Sí, ya había señor. sido aprobado como miembro. Javier Milei echó eso para atrás. Y Colombia, por ejemplo, ya manifestó su intención de quererse unir al bloque. Lo hizo el presidente Petro en abril de 2024 al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. De momento, como acaban de entrar estos otros estados, se puede entrar como asociado, pero no como miembro pleno. Y está, por otro lado, el Banco de los BRICS, que es el nuevo Banco del Desarrollo, donde les contábamos aquí, creo que en julio, que cuando el presidente Petro estuvo en mayo en la visita de Estado en China, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo todos los trámites necesarios para poderse unir a este nuevo Banco del Desarrollo. Por eso hablamos de un mundo cambiante y pues con las políticas de Estados Unidos a la cabeza, pues Donald Trump, que como lo decía Sandra Borda, hay un cierto desencanto por parte del mundo con las políticas estadounidenses, pues obviamente se abre estos espacios a este tipo de bloques alternativos. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más. Estás escuchando Blue Radio.